Pero quisiéramos también compartir alguna enseñanza de la palabra de Dios con aquellos también que hace muchos años conocemos a Jesús. Y el testimonio de Silvia fue tan bueno para aquellos que no conocen a Jesús, pero también Silvia dijo un par de cosas, un par de aspectos que creo que como cristianos es bueno que repasemos juntos y podamos reflexionar y pensar acerca de eso. Y los quiero invitar a leer un pasaje de la Biblia que está en el libro de Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 35 en adelante hasta el versículo 50. Yo lo voy a leer de la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. San Juan capítulo 1, desde el versículo 35 en adelante. En esta versión el título de este pasaje es Los primeros discípulos. Y dice así: Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Se refiere a Juan el Bautista en este caso. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: Miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba, y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres, que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: Ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿Crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y de este pasaje quiero rescatar a 4 personajes, que son Andrés, Simón, Pedro, Felipe y Natanael. Y sobre ellos 4 aspectos para reflexionar y pensar en nuestras vidas. Narra este pasaje que Andrés era discípulo de Juan el Bautista y en cierta ocasión pasó caminando Jesús delante de ellos. Y Juan hizo esta declaración diciendo: ahí va el Cordero de Dios. Así que Andrés lo empezó a seguir a Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta, se dio vuelta y le preguntó: ¿qué quieres? Y Andrés le dijo: Maestro, ¿dónde te hospedas? Y Jesús le dijo: acompáñame, ven y mira dónde estoy. Y dice que era la tarde, las 4 de la tarde, pero que el resto del día Andrés se pasó con Jesús. Y no sabemos qué dialogaron o qué charla tuvieron, pero evidentemente hay algo que sí podemos asegurar. Y es que Andrés, en estas horas que compartió con Jesús, Jesús impactó su vida. Jesús se le dio a conocer y de alguna manera impactó la vida de Andrés. Porque sigue narrando el pasaje que Andrés salió corriendo a buscar a su hermano Simón para que conociera a Jesús. Lo llevó para decirle: hemos encontrado al Mesías, acá está, es Jesús. Y me quiero detener primero en Andrés. Y pensaba en esta actitud que tuvo Andrés, que cuando él conoció a Jesús e impactó su vida, lo primero que él hizo fue salir corriendo, como que tenía una necesidad de compartir a Jesús con otros. Y fue a buscar primero a su hermano, Simón, que no lo conocía. Y pensaba en el testimonio de Silvia, y ella nos contaba que
en el trabajo, tenía un compañero del trabajo que había conocido a Jesús y que ya en el trabajo ellos veían que empezaba a cambiar su vida, que Jesús había impactado su vida y que la estaba transformando. Y ese compañero del trabajo fue el que invitó a Silvia a la iglesia a que escuchara de Jesús. Podríamos decir que este compañero del trabajo fue el Andrés que Silvia necesitó para acercarse y conocer a Jesús. Y yo estoy seguro que muchos de los que conocemos a Jesús hace muchos años, si hacemos memoria de cuando conocimos a Jesús, podríamos identificar a alguien, a un Andrés, que fue el que nos contó de Jesús, nos habló de Jesús, o quizás nos invitó a escuchar de Jesús, a la iglesia, pero que nos hizo conocer a Jesús. Y este rol o esta actitud de ser Andrés es algo que como cristianos tenemos que asumir como responsabilidad y compromiso. Porque todavía hay mucha gente, seguramente alrededor nuestro, entre nuestras familias, entre nuestros amigos del trabajo, vecinos del barrio, compañeros de estudio, del colegio, de la facultad, que no conocen a Jesús. Y quizás tenemos que ser nosotros el Andrés que los haga conocer a Jesús. Y lo que nos pasa a veces a los cristianos de muchos años es que nos enfriamos con el tiempo. Quizás al principio, cuando conocemos a Jesús, sentimos ese fuego y esa necesidad de compartir a Jesús, lo que Jesús impactó en nuestras vidas, compartírselo a otro. Pero empieza a pasar el tiempo y nos vamos enfriando, nos vamos achanchando. Y hasta a veces nos puede pasar que aquellos que no conocen a Jesús, que están alrededor nuestro, ni siquiera lo ven reflejado en nuestra vida. Pero es un rol que tenemos que asumir, el ser Andrés. Y la primera pregunta que nos podemos hacer con este personaje es esa: ¿cómo estoy yo con este rol de ser Andrés? De que yo pueda ser un canal para hacer conocer a Jesús a aquellos que me rodean que aún no conocen a Jesús. ¿Sigue ese fuego que impactó mi vida y que quizás sigue impactando para transmitir a Jesús? ¿O de pronto me he enfriado? El segundo personaje que aparece en esta narración es Simón. Andrés, que era el hermano, lo fue a buscar rápidamente porque quería que conociera a Jesús. Y cuando Simón se presenta delante de Jesús, dice algo que no me voy a detener, ¿no? Pero es para pensarlo. Dice que Jesús miró fijamente a Simón. Y yo, de solo pensarlo, se me pone la piel de gallina, ¿no? Que el mismo Jesús, por segundos o fracciones de segundos, mire y te mire fijamente. Y así lo miró a Simón. Y le hizo una declaración espiritual a Simón. Porque le dijo: mira, vos sos Simón, el hijo de Juan, pero vas a ser Pedro. De alguna manera, ya en la mente de Jesús, lo que Jesús le estaba declarando a Pedro era: hoy vos sos esta persona, Simón, pero yo quiero que te transformes en esta persona, en Pedro. Porque yo quiero que hagas cosas para mí. Yo tengo preparado un plan para tu vida. Yo quiero transformarte en la persona que yo quiero que seas. Eso es lo que le estaba transmitiendo Jesús a Pedro. Y quizás para nosotros ese proceso, esa transformación de Simón, el pescador que conoció a Jesús, hasta Pedro, el que por ahí vemos en Hechos de los Apóstoles, vemos todo un proceso con aciertos y desaciertos. Y no es fácil verlo porque lo vemos, si lo vemos en narraciones de los evangelios o en narraciones del libro de Hechos. Me acuerdo de uno o dos pasajes donde Jesús iba transformando la vida de Pedro. En cierta ocasión que Jesús despide a sus discípulos y les dice: miren, súbanse a la barca y crucen el mar, yo me quiero quedar acá. Él se quería quedar a solas un rato más en la orilla para poder orar con su padre. Pero dice que los discípulos se embarcaron y en el medio del mar les agarra una tormenta y de pronto aparece Jesús caminando sobre el agua. Y el que toma la iniciativa ahí es Pedro. Y le dice: si tú eres Jesús, dame la orden que yo vaya caminando sobre el agua también y me acerque a ti. Y Jesús le dice: ven.
Entonces Pedro se baja de la barca y cuenta la historia que cuando empezó a caminar tuvo temor de las olas, del viento, de la tormenta, y se empezó a hundir. Y le dijo, Jesús, sálvame. Y Jesús dice que extiende su mano, lo salva y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste de mí? Seguramente en esta ocasión Pedro aprendió una lección, el confiar plenamente en el Señor a pesar de las circunstancias. Algo tiene que haber aprendido Pedro. Su vida empezaba a transformarse, o más adelante, en cierta ocasión, Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dicen, algunos dicen que sos el profeta Elías y otros dicen que sos otro profeta. Y les pregunta Jesús, ¿y ustedes quién piensa que soy yo? Y también toma la iniciativa Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, según lo que narra el Evangelio de Mateo. Y Jesús se pone contento y lo felicita. Le dice, porque esto te lo ha revelado mi Padre. Pero seguido de eso, Jesús empieza a decirle a los discípulos y empieza a contarles que él iba a tener que sufrir y que iba a ser rechazado. Entonces dice la historia que Jesús se lo lleva a un costado y empieza a reconvenir con Jesús. Esta versión NTV dice que lo empieza a reprender a Jesús. Quizás podríamos imaginar que Pedro le decía, no, ¿cómo vos vas a sufrir? ¿Cómo a vos te van a rechazar? Nosotros no podemos permitir que te pase esto. Y Jesús entonces lo reta y le dice, sal de adelante mío, Satanás, porque Pedro se interpuso en los planes que Jesús tenía para su propia vida. Aciertos y desaciertos en ese proceso donde Jesús estaba transformando a Simón en Pedro. Pero yo creo que cuando nos hemos encontrado cada uno de nosotros con el Señor Jesús también tenía esto en mente para cada uno de nosotros. Y a cada uno nos podría decir, este sos el Víctor de hoy, que recién me conoce, pero yo te quiero transformar en este otro Víctor. Porque yo tengo planes para vos. Yo hay cosas que quiero que hagas para mí. Yo tengo un propósito para tu vida. Quiero transformar tu vida. Quiero transformarte de esta persona en esta otra. Y el segundo punto para reflexionar es este. ¿Cómo estamos en este proceso? Silvia en el testimonio contaba que ella cuando empezó a leer la Biblia, además de conocer más a Dios, dice que la Biblia fue la palabra de Dios como un espejo, donde ella empezó a ver su propia vida y empezó a transformar la palabra de Dios su vida, porque empezó a transformarse en la persona que Jesús quería que se transformara. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás vos en este proceso? Si miraras para atrás, te verías más cerca de ese que conoció a Jesús allá hace mucho tiempo, o te verías en el proceso llegando a ser esta persona que es la que Jesús quiere que seas. ¿Podrías asegurar, estoy cumpliendo el plan de Dios en mi vida? ¿Podrías asegurar, lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que haga? Algo para poder reflexionar. El tercer personaje que aparece es Felipe. Y a Felipe le dice, ven, sígueme. No me voy a meter en esto, pero cuando reflexionaba en este pasaje pensaba cómo Jesús es personal y nos ama tanto que nos habla a cada uno como cada uno de nosotros necesitamos. A Andrés le dijo, ven y acompáñame, vamos a charlar unas horas. A Simón le dijo, mirá, vos sos pero yo tengo esto para vos. Y a Felipe le dijo, seguime, le dio como una orden. Y cuando pensaba en esta expresión seguime, decía, bueno, ¿qué será esto? Y me vino a la mente algo gráfico que espero que ustedes lo vean tanto como lo vi yo, algo que seguramente la mayoría pasó. Y me acordaba de alguna situación cuando con amigos o con otro amigo o con otra familia decidimos ir a algún lado, quizás lejos, y uno no conocía el camino y cómo llegar, pero el otro sí. Entonces el otro nos decía, bueno, súbanse al auto y síganme. Entonces uno pegaba el auto atrás del otro. ¿Por qué? Porque la consigna para no perderse era no perder de vista al de adelante. Había que seguirlo. Y si uno se empezaba a rezagar y se empiezan a meter vehículos o quizás un camión que no nos permite ver y el de adelante dobló o giró o salió en un desvío y no lo vi, me perdí.
O quizás si es un viaje largo me distraje con el paisaje y de pronto miro para adelante y lo perdí de vista y no sé si salió de la ruta, se fue, dobló y perdí el camino. Y creo que con Jesús es igual. Seguir a Jesús es no perderle pisada, no perderlo de vista. Que no aparezcan obstáculos en el medio o que no nos distraigamos, que muchas veces nos pasa. A veces hay algún obstáculo que puede ser un pecado en nuestra vida que nos cuesta sacar. A veces nos distraemos con cosas de este mundo y cosas que no son malas, que son buenas. Quizás nuestro trabajo, quizás nuestros propios deseos o sueños, pero que no condicen con lo que Dios quiere para nuestra vida. Quizás nuestra propia familia o nuestros amigos que ocupan un lugar que no corresponde. Y nos distraemos. Eso nos hace perder de vista a Jesús y no le podemos seguir la pisada. Y también Felipe nos hace pensar en esto. ¿Cómo estoy en esto de seguir a Jesús? Si miro mi vida, puedo decir, estoy ahí pegadito a Jesús. No lo estoy perdiendo de vista. Estoy bien en el camino que Él quiere porque no le pierdo pisada. O de pronto miro y digo, lo perdí de vista. No sé dónde está Jesús. No lo encuentro. Y el último personaje, Natanael. Interesante lo que pasa con Natanael porque como que Natanael tenía un prejuicio para conocer a Jesús. Porque cuando le dicen que era de Nazaret, dice, algo bueno puede salir de Nazaret. Yo no sé bien por qué hizo esta declaración, pero me hace pensar eso. Sin embargo, cuando Jesús lo ve venir, Él dice, acá viene un verdadero israelita, un hombre íntegro. Y Natanael se asombra y le dice, ¿cómo es que me conoces? Dice, te vi sentado en la higuera antes de que Felipe te fuera a buscar. Y entonces como que hace un clic Natanael y dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y como que se le abren los ojos. Y lo primero para pensar rápidamente es que el Señor Jesús nos conoce íntegramente. Pudo decir de Natanael, era un hombre íntegro porque conocía sus pensamientos, sus corazones y su intimidad. Y Él nos conoce a cada uno tal cual somos. Pero le hace otra declaración el Señor Jesús. Le dice, con esto solo que dije, creíste en mí, grandes cosas vas a ver. Y también creo que cuando conocimos al Señor Jesús, Él hizo esta misma declaración para nosotros. Grandes cosas vas a ver en tu vida, transitándola conmigo. Y Natanael nos puede hacer pensar en esto, ¿no? ¿Hace cuánto que no vemos al Señor Jesús en nuestra vida? Quizás sí, quizás cada día nos levantamos y experimentamos en nuestra vida la presencia plena de Jesús. Y Él cada día nos asombra con distintas cosas. A veces cosas simples y a veces grandes cosas. Quizás no. Quizás mires tu vida y digas, hace rato que no lo siento a Jesús en mi vida. Quizás te has enfriado, lo has perdido de vista, te has achanchado. Así que 4 personajes que nos hacen pensar un poco en nosotros. Andrés, que nos hace pensar en que cada uno de nosotros tenemos que ser un Andrés para los que están alrededor nuestro, que no conocen a Jesús, lo puedan conocer. Simón, que nos dice que Jesús nos quiere transformar en otra persona, tiene un plan y propósitos para nuestra vida. Felipe, que nos llama a no perderle pisada a Jesús, a no perderlo de vista, a estar bien pegadito a Él. Y Natanael, que nos dice esta gran promesa, que espero la podamos saber aprovechar, y es que el Señor Jesús grandes cosas tiene para nosotros, que cada día se quiere manifestar en nuestra vida y a través de cosas simples o grandes que podamos disfrutar de su presencia plenamente. Vamos a disfrutar cantando una canción, que el Señor los bendiga y que la palabra de Dios pueda trabajar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién
soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató por su gracia. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido,